Entonces hoy día vamos a hablar de dos cosas fundamentales que unen todo el mundo de la parte contable con la parte de cómo funciona una empresa. Lo más lógico es que nosotros todo lo que vimos en teoría sea aplicado justamente al momento de llegar a un ejercicio real. El ejercicio real sería evidentemente trabajar con los documentos que son los que finalmente nosotros vamos a ver en el día a día de cualquier operación al momento de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que, en qué nos vamos a centrar hoy? Básicamente los documentos mercantiles, que son todos los documentos de operación que existen en el mercado que podrían producir justamente los efectos contables de los que hemos hablado durante todo este rato. Ya alguno de ellos ha sido nombrado varias veces, hoy día solamente vamos a hablar del orden y de la forma de trabajar algunos de ellos mediante RP y mediante justamente algunos facilitadores como los que vamos a generar nosotros el día de hoy. Entonces, documentos mercantiles. Las empresas en general tienen un ciclo de vida, ¿ya? Ese ciclo de vida está básicamente estipulado de la misma manera que lo hemos ido viendo a través de las obligaciones y de otros procesos tributarios, ¿ya? Hablábamos de un nacimiento, de un desarrollo, de un crecimiento, de una maduración y inevitablemente, como todas las cosas que existen en la vida, también de un término de giro. La etapa de nacimiento básicamente está ligada al inicio de actividades y la verificación de actividades, que es la que comentamos en algún momento en el momento de las obligaciones, y esa es su etapa de nacimiento. El desarrollo es todo lo que está seguido por las transacciones comerciales, donde nosotros hemos hablado justamente de conceptos como la contabilidad, el uso de conceptos como activos, pasivos, ingresos, egresos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que denota justamente el desarrollo, crecimiento y maduración. Como cualquier cosa en la vida, esto se puede desarrollar, crecer y madurar de manera equívoca o de manera correcta. Ya existen las dos posibilidades, básicamente. O sea, el desarrollo, crecimiento o maduración no tiene que ver con que la empresa va en un alza, sino que probablemente creció mal o creció muy bien. Ya es como la vida en general. De hecho, hoy día vamos a hablar mucho no solo aquí, sino que también en lo que sigue y en el desarrollo también de la tarea que tuvieron. De eso, las empresas básicamente son muy aplicables como conceptos como el parecido que puede tener a la vida de una persona. De eso delimita si la vida está bien vivida, si han habido errores, etcétera, etcétera. Pero finalmente, el ciclo de una empresa es igual que el de una persona. Empieza desde el nacimiento, hay un desarrollo en el contexto de vida de la misma, entrando también a una etapa madura, donde finalmente uno ya quedó como su pasado, en algún momento lo desarrolló, para terminar en algún momento de la misma manera que termina la vida de cualquier persona. El nacimiento, como decíamos, está básicamente marcado por el inicio de actividades y la verificación de actividades, que eso está ligado al formulario 4415, ya que normalmente el día de hoy día se hace por internet, pero aún así sigue siendo el mismo número de formulario. Las transacciones comerciales, como les decía yo, las transacciones comerciales son las que determinan cómo fue el desarrollo de crecimiento y maduración de una empresa. Ahí es donde entramos el concepto de la contabilidad. Y finalmente llegamos al término donde finalmente tiene que existir el término de giro, que el término de giro vendría a ser como lo mismo que el sepelio de una persona. Finalmente es el final de todo este trayecto. Déjenme ver algo aquí que creo que me perdí mi pantalla. Deme un segundito. Voy a ingresar de nuevo. Voy a ingresar de nuevo. Deme un segundo, que perdí la pantalla. La voy a compartir de nuevo. Y ya. Dejar de presentar y voy a presentar de nuevo porque la perdí. Le recuerdo a las personas que entraron si por favor pueden dejar su nombre. Sería muy bueno para el desarrollo de el tiempo. Ya, entonces ahí estamos. Vamos a ver. Voy a ingresar de nuevo porque yo perdí la visual de la pantalla y ahí muero porque no sé lo que están viendo.
Acá estoy. Ya, ahí voy a entrar de nuevo. Ahí sí, ya, perfecto. Entonces, por favor, pongan su nombre los que todavía no lo han puesto. Y estábamos hablando justamente de que las empresas tienen un desarrollo de vida muy similar a las personas, con un nacimiento, un término, y que por medio, en el caso de nosotros, somos evaluados justamente por las transacciones comerciales, que en este caso están ligadas a los documentos mercantiles, que finalmente terminan siendo nuestra contabilidad, ya que es lo que venimos a ver hoy día como ejercicio, tratando de simplificar un poco el proceso y entendiéndolo de manera macro, ya, porque hasta el momento, claro, es muy difícil entenderlo desde el punto de vista de cómo lo hemos ido desarrollando, pero van a ver hoy día que hay una forma de entenderlo una vez que ahora vamos a poder hilvanar toda la historia de la empresa. ¿Cuáles son los pasos para generar los documentos mercantiles? Normalmente ustedes van a llegar a una empresa y estos pasos ya van a estar, ¿ya? Lo que ustedes tienen que saber es cómo se determinan, por si en algún momento también la empresa se le ocurre hacer una nueva empresa. Primero tienen que tener el inicio de actividades, después tienen que tener la autorización del Servicio de Impuesto Interno, que acá básicamente es la verificación para poder saber si ustedes están en permiso para poder hacer justamente estos movimientos. Después de eso estaría la autorización para la confección de los documentos. Esto hoy día dijimos que era totalmente electrónico, ¿ya? Entonces lo que necesitan acá es saber que ambos movimientos anteriores están ok, para saber que la facturación electrónica les va a permitir a ustedes poder hacer justamente los movimientos. La confección en la imprenta efectivamente está en desaparición, de hecho le queda meses, dado que le queda un mes, producto que a partir de enero el único documento que quedaba con confección en imprenta va a desaparecer, que era la boleta de servicios, que dijimos que era la típica boleta del almacén, donde uno va a comprar al bazar o al almacén de la esquina. Esa está por desaparecer a partir de enero del 2021. Así que esta confección ya casi está fuera, porque va a desaparecer en pocos días más. Para ello también Impuesto Interno habilitó una plataforma. Y la entrega de talonarios, que como les digo, ya es un término, ya este movimiento no va a existir y básicamente todo va a quedar en el tercer paso, ya a partir de enero del 2021. Esto sigue en vigencia, ya sigue en vigencia por lo menos durante el mes de diciembre y probablemente en el inicio de puesta en marcha en blanca del 2021. Pero la verdad es que el día de hoy día, si alguien necesitase hacer boletas, las boletas el día de hoy día tiene también un portal gratuito a través de Impuestos Internos que hace que no sea necesario justamente timbrar. Acá viene algo importante y es lo que ustedes se van a encontrar en todas las empresas. Los documentos tienen ciclos. Los documentos tienen ciclos y los ciclos determinan cuántos documentos ustedes van a ocupar. Entonces, en el momento en que ustedes vayan a ingresar a trabajar con una empresa, por ejemplo, se van a encontrar con que tienen cotizaciones, órdenes de compra, guías de despacho, facturas y desde ahí un par de documentos más que dependen de algunas cosas. La cotización. ¿Qué es la cotización? La cotización es un documento mercantil que no significa venta, sino que simplemente significa la propuesta de una negociación. ¿Ya? Entonces, el primer punto que normalmente existe en la empresa de producción o en las empresas de servicio es la cotización. ¿Qué es lo que hace? Es una propuesta. Es una propuesta en dinero de lo que podría costar un servicio de parte de nosotros. Posteriormente a eso, existe la orden de compra. Y la orden de compra ya significa un compromiso comercial, porque la orden de compra significa un sí a la cotización o un sí al pedido o un sí al compromiso. ¿Por qué digo un sí a todos estos ítems? Porque técnicamente la orden de compra podría existir sin la cotización. ¿Ya? O sea, podríamos hacer desde la orden de compra sin tener la cotización. Normalmente no se da en las empresas grandes, en las empresas más pequeñas, como por ejemplo la mía, que es una empresa de contabilidad, normalmente yo paso de la cotización a la factura. Pero en una empresa de producción, el que le estoy mostrando es el ciclo normal de funcionamiento. Entonces, lo primero dijimos que era la cotización, que era una propuesta, y segundo, la orden de compra, que esto ya vendría a ser un compromiso.
Entonces, de esta manera, ya existe un compromiso de negociación. De hecho, es muy bueno tener órdenes de compra porque cuando ustedes quieren mostrar solidez, por ejemplo, con algún cliente, ustedes no tendrían por qué tener todo facturado, sino que, por ejemplo, con la misma orden de compra, ustedes podrían darle el vamos a un proyecto. Pasa mucho, por ejemplo, cuando las empresas no son tan bien evaluadas por los bancos y ustedes, por ejemplo, a lo mejor tienen un buen proyecto, usted a través de órdenes de compras con, no sé, pues, con Falabella o con alguien, pueden demostrar justamente la solidez que ustedes pueden tener. Tercero, la guía de despacho. La guía de despacho se usa comúnmente cuando entre el proceso de entrega de la orden de compra o cotización a la factura debe haber un trayecto. La guía de despacho normalmente tiene que ver con el transporte de un producto. En los servicios normalmente no se va a dar nunca porque los servicios no requieren justamente de transportar su servicio. Pero la guía de despacho es la que finalmente dice que hay un movimiento desde A a B, desde la empresa que vendió a la empresa que compró. ¿Tiene alguna relevancia, alguna importancia la guía de despacho hoy? Sí, totalmente. Porque inclusive cuando ustedes se acuerdan, cuando vimos el tema del acuse de recibo, si una empresa no les ha facturado, pero despachó en un mes en particular, significa que ustedes, gracias a esa guía de despacho, podrían ocupar la factura que está hecha en un mes distinto en el mes de la guía de despacho. Es decir, por ejemplo, hoy día es 30 del 11. Si el día de hoy día ustedes despachasen a un cliente un producto y ese producto al cliente le llegase, por ejemplo, mañana o pasado, significa que predomina la fecha de la guía de despacho y por ende ustedes podrían dejar contabilizada el IVA de la factura en el mes que corresponde. ¿Ya? Así que es súper importante eso, tanto para quien compra como para quien vende, ¿ya? Porque para el que vende le va a quedar en el mes que corresponde, para aquel que compra le va a permitir usar el IVA crédito en el mes que él pretendía, que en este caso era noviembre, más allá que la factura sea hecha posteriormente. Entonces, la guía de despacho, como les decía, es un documento que sirve para el trayecto del proceso de entrega de un producto. Cuarto ítem, la factura. La factura o la boleta, que podría ser cualquiera de los dos, ya es el primer documento que involucra de manera oficial el concepto del impuesto. Es decir, acá es donde oficialmente se paga el IVA o se considera el IVA. Los tres primeros procesos no consideran aún la venta, ni la deuda, ni la recarga del IVA. Pero, como les decía, excepto la cotización, la orden de compra ya involucra un compromiso. Es decir, si yo hago una orden de compra a alguno de ustedes, ustedes aceptan la orden de compra y yo por en tanto produzco para poder responder a la orden de compra, este documento ya es un documento protestable, porque significa que nosotros dos ya llegamos a un acuerdo y no deberíamos echar atrás al negocio, ninguna de las dos partes, ni yo como vendedor, ni ustedes como quienes están comprando. Entonces, en este momento, la factura lo que pasa a ser es el punto 4, es la oficialización del movimiento. ¿Ya? Y al oficializarse, lo que pasa es que conlleva de inmediato el concepto del IVA. ¿Por qué? Porque ya está materializado justamente lo que nosotros habíamos propuesto, que en este caso era hacer una transacción mercantil. Entonces, en este momento se entiende que el hecho que estaba predispuesto o comprometido se realiza y por ende nace el nacimiento de la deuda y con ello también el involucramiento de los impuestos que pueda tener relacionado el producto que estamos vendiendo. Existen más pasos después de estos cuatro pasos, entendiendo que empezamos desde un presupuesto o una propuesta a la facturación final, podrían existir. Y en este caso existen dos documentos básicamente esenciales que serían la nota de débito y la nota de crédito. La nota de débito, ambos pueden funcionar indistintamente uno de otro, ambos pueden funcionar solamente uno, en realidad tiene que ver más que nada con lo que vaya pasando según lo que vamos a enumerar ahora. Por ejemplo, la nota de débito sirve tanto para correcciones de errores en la confección de la factura, ya que normalmente se le llaman de forma. Las correcciones de forma son
técnicamente cuando uno escribió mal algo. Entonces, por ejemplo, escribimos mal un producto, uno puede hacer una nota de débito donde en el detalle del producto diga, donde debería decir producto X, debe decir producto Z. Entonces, en ese caso, es un proceso que no involucra, perdón, era la nota de crédito. Perdón. Voy a cambiar el, pensé que había empezado al revés, perdón. La nota de crédito. Ahora sí, marcador. Ya. La nota de crédito podría ser por forma, ya, reitero, que puede ser algo que estaba mal escrito, algo que estaba mal confeccionado, algo que yo me equivoqué en la confección de la misma, y existe la por forma que no involucra montos, sino que involucra solamente el cambiar lo que está mal. Por ejemplo, donde dice Temuco, debería decir Santiago. Donde dice que el representante legal se llama Diego, debe decir Manuel, ¿ya? Esos serían los por forma. Por otro lado, están también las correcciones de precio, ¿ya? Donde obviamente la nota de crédito, al ser una rebaja, precio, al ser una rebaja, en este caso la nota de crédito le resta valor a la factura. Entonces cada movimiento que haga por valores va a estar restando el movimiento original. En este caso podría haber un error de precio en lo que yo facturé. Probablemente le puse que el valor de un producto era 1.000 pesos y en realidad era 900. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una nota de crédito corrigiendo por el monto por el cual yo me equivoqué. Es decir, en vez de poner que eran 900, yo aquí lo que voy a decir es que ese producto vale menos 100 pesos. Entonces, cuando ustedes tengan la factura y la factura diga 1.000, ya, vamos a suponer que la factura dice 1.000, ustedes van a hacer una nota de crédito por 100 y al final el 1.000 menos el 100 va a dar los 900 pesos que ustedes deberían haber cobrado en algún momento. Y eso sería una modificación por precio, ya, básicamente modificar el total. En este caso, hacia abajo. Y por otro lado está la anulación, que finalmente es cuando por A, B, C motivo, lo que se suponía que estábamos haciendo ya no va, y lo que nosotros buscamos anular de forma completa la factura. ¿Ya? El día de hoy día, al igual que como hemos hablado en anteriores ocasiones, esto puede ser hecho por el portal de impuestos internos o puede ser hecho por el RP que en este caso tengamos nosotros a disposición. Por otro lado, tenemos la nota de débito. La nota de débito. ¿Qué es lo que hace la nota de débito? Suma valores a la factura, es decir, la factura por algún motivo no estaba hecha de la forma correcta y habían adicionales que cobrar, ya conforme a la orden de compra. Aquí tenemos que haber cometido un error. Entonces, ¿qué es lo que hace la nota de crédito? Corrige, al igual que la nota de crédito, la nota de débito, al igual que la nota de crédito, puede corregir precios con la única diferencia que aquí, en vez de restar, va a sumar. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes quieren corregir precio, es para poder elevar el precio original que se puso en la factura. De esa manera estarían corrigiendo cualquier tipo de error donde a lo mejor por digitación cobramos menos de lo que teníamos que cobrar. Y básicamente eso, básicamente por precio. La nota de débito solamente es por precio, elevarlo hasta el monto que tuviera que hacer. Normalmente son precios o son, por ejemplo, la inclusión de otros, como podría ser, por ejemplo, fletes, ¿ya? Pero, a diferencia del otro, no tiene connotación ni en la forma, ni tampoco va a anular, porque como esto suma, no hay anulación. De hecho, al hacerlo estaría duplicando un documento. Entonces acá solamente precio y otros que a lo mejor no estaban incluidos dentro de la nota de débito, como el despacho, el flete o cualquier otra cosa que yo quiera cobrar. Pero, en estricto rigor, lo que es importante después de haber dado este pequeño repaso por los documentos, es entender que el ciclo de vida de los documentos es justamente este. Uno, 2, 3, 4 y tentativamente el quinto que podría ser cualquiera de estos dos que están acá. ¿Cuál es la idea de repasar y entender por qué estos documentos los estamos viendo? Porque ustedes se podrían encontrar en sus empresas justamente con movimientos que empiezan desde la cotización hasta la factura
o probablemente empiecen directamente de la factura. Entonces, lo que es importante saber es que en algún momento se podrían encontrar con esta connotación que es mucho más completa. De hecho, es hasta probable que antes de la cotización exista, por ejemplo, un pedido interno, ya que sea como un vendedor que hace una nota de pedido para que se te cotice y después empiece el movimiento, pero la cotización es considerada de documento mercantil. Entonces, lo que estamos viendo acá son los que estrictamente podrían existir bajo este rigor y esta lectura. Entonces, el orden sería este, no tiene ninguna problemática que el orden se rompa, ¿ya? En realidad ustedes podrían pasar de la cotización a la factura, de la orden de compra a la factura, guía de despacho factura, da exactamente lo mismo. Lo que sí nunca va a poder no estar es justamente la factura o la boleta, que estamos hablando justamente de este tipo de boletas que antes eran manuales, como les decía, pero que el día de hoy día son la mayoría electrónicas. De esa manera, también ustedes pueden entender que cuando alguien, en el estricto rigor y en lo correcto, cuando alguien vende desde su casa cosas por internet, debería también tener por lo menos el movimiento de la guía de despacho y la factura, o la factura o boleta incluida dentro del despacho que está haciendo. De esta manera le garantiza una mejor funcionalidad al cliente, se optimiza el proceso y también se está en completo rigor legal al momento de estar enviando la factura en conjunto con el producto. Lo importante es que cuando llegue el producto a destino, debería ir o con la guía o con la factura. Y como les decía, complementariamente, habiendo errores de cobro o de forma en la factura, podría existir justamente la utilización de la nota de débito para sumar valores a la factura o la nota de crédito para restar valores a la factura. Normalmente, como les digo, el día de hoy este trabajo lo hacen mayoritariamente los RP. Yo voy a tratar de disponibilizar de alguna manera la forma de que nosotros podamos hacer algún tipo de ejercicio. Y acá dejé algunos conceptos básicamente de lo que eran antiguamente los movimientos de cotización. ¿Por qué puse los antiguos? Porque los nuevos es mucho más difícil de verlo porque tendrían que tener ustedes un acceso a impuesto interno o en su efecto tener algún software que pudieran utilizar, pero el software así todo no muestra todos los componentes que debe tener un documento. Todo documento para ser enviado tiene que tener algunos ítems básicos que son los que van a facilitar justamente el desarrollo del resto de la operación. ¿Ya? Entre ellos tenemos básicamente este, este enunciado que lo que dice es a qué empresa le están comprando, a qué se dedica, las formas de contacto y la dirección comercial y la dirección ahí del correo. Debe también tener un folio, el RUT de la empresa, el RUT de la empresa, el folio que está determinado y también súper importante las fechas, ¿ya? La fecha en la que fue realizada, la ciudad, etcétera, etcétera. Y acá un detalle, obviamente, de todo lo que tiene que tener el movimiento de cotización. Entonces, acá, obviamente, nos encontramos con dos realidades. Una es la realidad proveedor y la otra es la realidad cliente. Entonces, técnicamente, nosotros tendríamos que entender que el llenado obligatorio de cualquier documento son los ítems que acabamos de ver, sobre todo el concepto del detalle, dado que el folio por defecto lo va a dar el software que ocupemos, y la parte de acá arriba, que son los datos, tienen que ir por defecto también. Si es que no tenemos un software, tendríamos que tener una especie de Excel, por ejemplo, muy parecido a este, ¿ya? Para poder justamente hacer el movimiento. Y lo más importante, como les digo, el detalle y el compromiso de la fecha. Posteriormente, según lo que vimos, nosotros deberíamos pasar a la orden de compra. Si ustedes se dan cuenta, ustedes al momento de hacer este movimiento, la orden de compra, ustedes ya deberían tener todos los datos que necesitan para poder llevar a cabo el resto de la operación. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. Una orden de compra donde va a estar detallado fecha, ciudad y algún tipo de contacto. Como siempre, el proveedor, quien es el que les va, con quien están haciendo la transacción. Fecha, dirección, comuna, básicamente los datos esenciales de cualquier tipo de movimiento. También la orden de compra tiene que tener claramente quién es el que está originando la orden de compra, o sea, quién está dando la orden de comprar. ¿Ya? Entonces, en este caso, también indistintamente, si lo vemos de ambos lados,
Si nosotros lo estuviésemos solicitando, sería en este caso un compromiso con Easy. Si fuese al revés, Easy nos estuviese solicitando a nosotros, sería un compromiso de Easy para nosotros. Entonces, cuando uno gatilla la orden de compra y la orden de compra es aceptada, como les digo, que eso es importante hacer el seguimiento. No se les puede ir enviar una orden de compra y no hacerle seguimiento. La orden de compra no existe como documento tributario en impuesto interno. Por ende, ustedes tienen que tener las firmas, las aceptaciones, los correos que dicen que esto está ok. Entonces, cada vez que ustedes, como les digo, hagan un pedido, lo transformen en una orden de compra, tienen que hacer un seguimiento exhaustivo para poder saber que efectivamente esto ya está en rigor aceptado. Y por otro lado, el hecho de poder generar aquí los datos o haberlos generado desde el presupuesto o cotización, lo que sucedería es que ustedes ya es mucho más fácil generar los documentos hacia adelante porque los datos ya los tienen, los datos son repetitivos y acá es lo mismo. Algo súper importante, el detalle, que pueden generarlo desde acá o probablemente ya venía generado desde la cotización si es que ustedes hicieron el movimiento relacionado para con este. Posteriormente, evidentemente, si esto tiene un transporte, van a tener que generar la guía de despacho. ¿Ya? La guía de despacho que, como les decía, lo más importante, lo más relevante que en este momento cumple es justamente el envío de los documentos a un cliente. ¿Ya? Entonces la guía de despacho también es fundamental, dado que si los productos salen de la empresa o vienen a la empresa, estos productos podrían ser fiscalizados en el camino y el que envió, en este caso el que está vendiendo, podría tener problemas. En el caso de nosotros, si nosotros somos los que están vendiendo, efectivamente tenemos que cerciorarnos de que las camionetas, el envío, el despacho, el flete, el Chile Express, tenga acompañado por lo menos la guía de despacho o la factura como método de envío al lugar final de destino. Los datos, exactamente los mismos, para todos son relevantes tener eh, súper clarito los datos de quién está vendiendo, que en este caso podríamos ser nosotros, el root de nuestra empresa y un número determinado para la guía de despacho. En este caso, impuestos internos tiene guías de despacho electrónica, ¿ya? Por ende, se pueden hacer desde ahí o por ende también los software ya las tienen disponibilizadas desde siempre. Obviamente, como todos los movimientos tributarios, tiene que estar siendo esto nominativo, es decir, aquí debe salir, si somos nosotros los que están vendiendo, aquí debería salir la fecha en que estamos vendiendo, el nombre de nuestro cliente, el root de nuestro cliente, dirección, fono, comuna, ciudad, etcétera. Y el mismo detalle que hemos venido trayendo desde la orden de compra. Ahora, como les digo, si no existe movimiento hacia atrás y solamente la venta empieza desde el momento del envío, pueden empezar desde la guía de despacho sin ningún movimiento. No es necesario que todos los documentos estén involucrados, solamente los mostramos todos como una evidencia de qué manera se trabaja este tipo de formato. Y por otro lado, alternativamente tenemos la boleta y la factura, que podría ser justamente la forma en que se materializa finalmente todo el movimiento que hicimos. Entonces, en este caso, acá tenemos justamente en la descripción una boleta que lo que hace es justamente el día de hoy día, que todavía están vigentes, pero son las que van a desaparecer, como les digo, en enero del 2021. Eh, Técnicamente acá tendrían que tener la descripción o una descripción genérica y el monto por el que están haciendo la venta. Supongamos que vendieron, no sé, pues, algo que valía 150 lucas. Ya, entonces quiere decir 150.000 pesos. Y de esa manera, también con día, con fecha y con año, ustedes cumplen justamente con la lógica de poder haber generado o llegar a generar el documento que involucra lo que al Estado más le interesa, que es el famoso impuesto al valor agregado o el IVA. Como les decía, también de manera paralela, puesto que podría ser esta o la otra, está la factura, que la factura técnicamente viene a cumplir el mismo tema, el mismo compromiso que la boleta, y es justamente también facturar, cumplir con el rigor tributario de todos los datos que corresponden para poder ser facturado, y que ésta genere también, como aquí dice, el IVA que está comprometido en el momento de yo vender. Ahora, la pregunta puede ser, ¿cuándo hay que hacer boleta y cuándo hay que hacer factura? Bueno, eso está
predispuestos hace mucho tiempo por impuestos internos y se estima que las boletas son documentos oficiales para poder venderles a personas naturales. Esto significa, me equivoqué. Esto significa que son documentos que están hechos para personas que no tienen primera categoría, ¿ya? Ahora, evidentemente, si nosotros vamos a comprar y no le decimos que somos de primera categoría y queremos que nos facturen al nombre de la empresa, lo que va a pasar es que nos den una boleta. Es como lo clásico que pasa cuando vamos, no sé, a PC Factory, a cualquier tipo de estas empresas que venden bajo demanda, ¿ya? Entonces, normalmente ellos lo que hacen es justamente generar una boleta. Si nosotros quisiésemos, podríamos pedir una factura. ¿Por qué? Porque somos una persona natural o una persona jurídica, pero con primera categoría. Eso significa que tenemos el potencial de facturar, que hemos, hecho hemos activado un giro comercial para poder facturar o vender. Entonces acá normalmente lo que sucede es que es para personas naturales, sin inicio de actividades, y que normalmente no van a hacer utilización de este gasto porque técnicamente no son entidades que lleven una contabilidad. Acá también, hablando del concepto de gasto, me gustaría decirles que siempre que compren algo para la empresa, traten de hacerlo de manera con factura, ¿ya? Porque de esta manera pueden utilizar el IVA y se entiende también como nominativo. ¿Por qué? Porque les van a pedir los datos de la empresa, ¿ya? Aunque a pesar de que el día de hoy día las nuevas boletas electrónicas también tienen la posibilidad de pedir root y nombre, lo más probable, o sea, sigue siendo aún lo más seguro el hecho de que si son empresas y quieren justificar el gasto, pidan justamente esto a nombre de la empresa a ustedes. Entonces, para abreviar todo lo que acabo de decir, técnicamente las boletas son para las personas, ¿ya? Para las personas que no tienen inicio de actividad. Yo, por ejemplo, no tengo inicio de primera actividad, tengo empresas, pero mis empresas tienen su RUT, pero yo personalmente como Diego no tengo eh, inicio de actividades, por ende, al ir a comprar para mí, yo compraría con mi RUT 14 millones y ahí soy una persona común y corriente, por ende la boleta es el documento que debería serme generado. Y por otro lado, la factura evidentemente es para las empresas, ¿ya? Entonces, si yo compré o estoy vendiendo, técnicamente acá el, el- el gran requisito para poder facturar es que esta persona o esta empresa que vino a comprar tenga inicio en primera categoría, es decir, tenga un giro comercial, es decir, que pueda facturar, ya que pueda facturar o que pueda generar boletas, que puede hacer este documento o puede generar este documento a través de su RUT. En ese momento, ustedes pueden hacer, como les digo, me pica la garganta, perdón. Como les digo, pueden hacer justamente las facturas en este caso para las empresas, ¿ya? Para las personas, boleta, para las facturas, para las facturas, para empresas. Entonces ahí tienen los dos grandes diferenciadores. Por eso normalmente cuando también las personas van a comprar y piden factura con RUT naturales como este, por ejemplo aquí tienen a Carlos Rodrigo Lavarría, que tiene un RUT 6 millones. Esto significa que él es una persona con primera categoría, porque puede facturar. Entonces lo que normalmente se le pide a esta gente es que efectivamente ellos den los datos para poder entender de que tienen primera categoría. Pero ustedes, como les digo, indistintamente podrían usar cualquiera de los dos. Ya, después de haber pasado y entender que después de la guía de despacho o después de la orden de compra viene inmediatamente la facturación del producto o el servicio, vamos a llegar a los dos últimos ítems, que son la nota de crédito y la nota de débito. Entonces acá, ¿qué es lo que sucedía con esta? Son exactamente lo mismo que la anterior, pero son sus correcciones. Si se dan cuenta, los formatos son exactamente los mismos. ¿Ya? Detalle del cliente. Saque el puntero. Detalle del cliente, detalle de lo que se está comprando y los datos anexos, que puede ser la forma de pago, los montos, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta, la nota de crédito es exactamente lo mismo. Tiene también un ítem de clasificación o de descripción de quién está comprando. Tiene un ítem de donde van involucrados los productos y en este caso los motivos de los movimientos.
y la parte de abajo donde están todos los datos de cobro, etcétera, etcétera, etcétera. La nota de crédito tiene que tener las mismas composiciones, finalmente estar muy bien detallado arriba quién es la persona que la está emitiendo, debe aparecer su RUT y debe tener un folio. Hoy en día, como les digo, estos movimientos son electrónicos y al ser electrónico, obviamente estamos visualizándolo solamente de esta manera por el hecho de que es más fácil que estarnos cambiando en impuesto interno y les va a quedar el APPT. Acá, como les digo, la descripción y la connotación de la nota de crédito, que la nota de crédito cumple la función de restar valores a la factura. Entonces, es un documento correctivo de la factura de venta donde lo que yo busco es corregir valores hacia abajo. Es decir, hubo un error y lo que yo estoy haciendo es bajar el valor para justamente poder cuadrar la factura al monto que debió corresponder. Y acá, como dijimos, para los que no estaban en ese momento, existe la nota de crédito por forma, que es simplemente para corregir algún dato. Ya hubo un error al momento de hacer el movimiento. ¿Cuál podría ser ese error? No sé, porque en la factura me equivoqué en la forma de pago, que en la factura me equivoqué en la ciudad, que en la factura me equivoqué en el vendedor, en el contacto, cualquiera de las cosas que son escritas, yo me podría haber equivocado y yo acá lo que tendría que poner en la descripción es nota de crédito por forma, donde dice tanto, debería decir esto otro, ¿ya? Entonces de esa forma lo que hace el nota de crédito es corregir algún error de tipografía, básicamente. También decía que por ese motivo podríamos habernos equivocado en el precio y en este caso también la nota de crédito lo que hace es poder darnos la posibilidad de corregir el precio y bajarlo al monto que debería haber estado originalmente, porque dijimos que la nota de crédito resta. Entonces acá pueden suscitarse cosas como un error al digitar el precio, ya mediante este sistema, lo que yo hago es digitar el monto por el cual me equivoqué y finalmente dejarlo, voy a borrar, y finalmente dejarlo corregido una vez que ya lo pude hacer. Ahí sí. Ya, entonces, como decía, me podría haber equivocado, y esto me podría haber sido un error en el cobro, o también, ya, pero no importa, es que mi área está un poco complicada. Puede ser un error o también podría ser una anulación. Entonces se podrían haber equivocado en el precio, se podrían haber equivocado porque cobraron de más, se podrían haber equivocado porque no agregaron un porcentaje, por ejemplo, o podrían querer hacer una anulación. Pero siempre entendiendo que la nota de crédito solamente sirve para corregir forma, que serían textos, o para abaratar el monto de la compra. Es decir, me equivoqué en la factura y lo que quiero es bajar el precio. Y por otro lado, tenemos la nota de débito, que la nota de débito cumple la función inversa. La nota de débito cumple la función de aumentar el valor. Entonces, básicamente acá lo único que podría haber pasado es que, como había dicho en delante, haya un error en el precio y yo quiera aumentar el valor del precio del producto porque me equivoqué al digitarlo, ¿ya? O digité algo distinto a la orden de compra, o digité algo distinto al compromiso, pero es para una forma de corregir precios hacia arriba, en este caso no hacia abajo, sino que hacia arriba, o como les comentaba delante, a lo mejor para involucrar valores que no estaban en la factura original y que tienen que ser cobrados, como por ejemplo el flete. Entonces, de esta manera, estos documentos vienen a cumplir la misión de terminar de subsanar esa operación. Ya, entonces, para hacer un resumen y explicarle un poco cuál es la idea o la metodología que a lo mejor podríamos aplicar nosotros, mantener. La bajé. Ah, ya, pero no la bajé toda. Ya, ahí está. Entonces, síganme en la idea, ¿ya? Porque esto en cierta forma es como la introducción de una de las clases que nos faltaba. Lo que acabamos de ver es la manera en que se maneja el ciclo de vida de la empresa, según lo que ya habíamos visto en las otras clases, donde hablamos de un nacimiento, un desarrollo y un término,
que está básicamente, nosotros estamos en este momento enfocados básicamente en la parte de las transacciones. ¿Por qué en la parte de las transacciones? Porque es la que nos va a dar trabajo. Nosotros, mientras existan transacciones en la empresa, es donde nosotros vamos a poder ser efectivamente ayudantes en este caso o asistentes de contabilidad o administrativo. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¿Cuáles son las transacciones comerciales que nosotros vamos a seguir a través del tiempo? Y acabamos de hablar justamente del ciclo de vida de los documentos. Entonces, de esta manera, voy a borrar acá para que la gente que no estaba también entienda más o menos. Ah, ya, no, pero después borro. Ya, entonces, hablamos de los ciclos de vida de los documentos. ¿Esto para qué? Para entender que el ciclo de vida se puede interrumpir o no en algún momento, ¿ya? O sea, finalmente ustedes, la factura es lo primordial y el resto podría existir si es que fuese necesario en algún momento, ¿ya? En este caso, podrían solamente facturar o podrían tener movimientos más completos como la cotización, la orden de compra, la guía de despacho, la factura. Si estoy diciendo, por otro lado, que estos movimientos pueden ser independientes unos de otros, ustedes se preguntarán entonces cuál es la necesidad de hacer la cotización, la compra de venta, la guía y la factura. Básicamente sirve para poder llevar un conteo de cómo una empresa se mueve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes podrían cotizarle a 100 personas, pero probablemente de entre esas 100 a orden de compra solamente pasan 50. La pregunta sería, ¿qué pasó con los otros 50? Para eso sirve la cotización, ¿ya? La cotización les podría decir en algún momento que de los 50 repetitivamente estaba un producto metido y probablemente ese producto esté encareciendo la cotización y probablemente no estén vendiendo porque ese producto está muy caro. Por eso es importante siempre, si ustedes van a trabajar en una empresa, que los procesos se inicien desde el proceso de venta, ¿ya? Si es necesario establecer la cotización, efectivamente ustedes deberían en algún momento proponer, por ejemplo, déjenme ver si puedo borrarla. Ah, no, déjame borrar solamente una parte. Si ustedes empiezan desde la cotización, siempre va a ser un acierto, porque ustedes pueden hacer mediciones y saber finalmente cómo va todo el proceso. Después está la orden de compra, y la orden de compra también es un gran indicador, porque también la orden de compra les va a poder decir de manera más abreviada cuáles fueron los que sí llegaron a buen puerto. La guía de despacho quizás es un documento un poco más dependiente del concepto de transporte, ¿ya? Porque si no hay transporte, efectivamente da absolutamente lo mismo el movimiento, porque ustedes se podrían saltar a la factura. Evidentemente, hay muchas empresas que parten desde la factura, pero lo importante es entender que si llegasen a partir de la factura, lo que podría llegar a pasar es que pierden todo el dato estadístico de lo que sucede antes de la misma. ¿Ya? Por eso es la idea de poder justamente hacer un seguimiento. Y las notas de débito y notas de crédito, como les digo, que solamente cumplen una función de en algún momento poder ir corrigiendo errores que se cometieron al momento de facturar. Y acabamos de hablar de la cotización, de la orden de compra, de la guía de despacho, de las boletas y las facturas como un documento complementario. Ahora, ¿cuál era la idea de dar esta introducción? La idea de dar esta introducción es que dado que a nosotros nos faltan clases, el día de hoy día yo voy a estar conectado a las 10 de la noche haciendo una de las clases que faltaron. Esa clase yo la voy a generar hoy en la noche, pero también voy a dar la capacidad de poder repetirla en algún horario según yo vea la capacidad de gente que pudo ingresar. ¿Ya? Entonces, finalmente lo que voy a hacer, los que entren a las 10 de la noche, voy a dar como que hicimos la clase y voy a complementarla con otro grupo de gente que probablemente no puede esa hora y a lo mejor le acomoda mucho más temprano. Así que entendiendo eso, acabamos de hacer esta introducción justamente para poder hoy día en la noche enfocarnos de mejor manera justamente a trabajar con los documentos mercantiles y su contabilización. Así que a partir de este momento, dado que tenemos que volver con la clase, y la clase que viene hoy día tiene que ver con el tema de la contratación, los recursos humanos, les voy a dejar en libertad para que, para que ver si van a comer algo, van a tomar algo, se puedan tomar un descanso, un break, y nos vemos aquí mismo. Si quieren no se salen, yo no me voy a salir. Nos vemos aquí mismo en unos 10 minutos más. Así que si quieren, se quedan en contacto, como les digo.
yo voy a ir a comerme un sándwich o a tomar algo y volvimos de inmediato a las 3 de la tarde. A las 15 horas, así es, Claudia. Voy a subir también esto, por si acaso. Lo que acabo de hacer también lo voy a subir. De hecho, lo voy a bajar en este mismo